Parte 1. Arwintar, la capital imperial, se encontraba en la región occidental del Imperio Barut. En su centro se encontraba el Palacio Imperial, que era la residencia del hombre conocido como el Emperador Sangriento, Hirknibrun Farlorel Nix. Estaba rodeado de universidades, el Ministerio de Magia y todo tipo de edificios gubernamentales que irradiaban de ella, y podría considerarse el corazón del imperio. Si bien su población era inferior a la de la capital real del reino Reestice, era de mayor alcance que la capital real. Además, varios años de reforma significaban que el imperio se encontraba actualmente en medio de su mayor auge en la historia, con una innovación continua y un flujo constante de recursos y talentos humanos. La antigua estaba siendo derribada para dar paso a un futuro prometedor, y los rostros de los residentes eran brillantes. Ainz y Narberal caminaban por las calurosas y bulliciosas calles de la ciudad. En circunstancias normales, Ainz se quedaría boquiabierto con todo mientras caminaba, como un patán recién llegado de la granja. Al mismo tiempo, le habría conmovido profundamente lo diferente que era este lugar del reino. Sin embargo, esas emociones estaban casi ausentes en Ainz. El estado de su corazón se reflejaba en sus acciones y sus pasos preocupados. Lo que lo gobernaba ahora era la sensación de infelicidad. Venir al imperio había sido parte del plan de Emir, y, cuanto más lo pensaba, sus cejas, por ilusorias que fueran, se ceñían más. El concepto de tolerancia era completamente innecesario para Inzo al-Gaun, el gobernante supremo de Nazarik. Tampoco necesitaba reprimir sus sentimientos de frustración. La palabra de Ainz era ley y, como líder, todo lo que tenía que hacer era hablar y el negro se volvería blanco. Por derecho, no había nada que no fuera como él deseaba. Siendo ese el caso, ¿por qué las cosas terminaron así? Eso fue porque quería rechazar la propuesta de Emir, pero no pudo, por varias razones. El objetivo del plan, demostrar el poder de Nazarik, era lo suficientemente simple como para comprenderlo, y sus efectos se mostrarían de inmediato. Dicho esto, a Ainz no le gustó, porque sintió que hacerlo traería vergüenza a las creaciones hechas a mano de sus amigos. Era bastante desagradable rechazar un excelente plan basado solo en sentimientos personales, y no quería que los demás sintieran que era una persona poco caritativa en su papel de líder supremo. Además, no tenía otras ideas para servir como alternativa. Objetar las propuestas de alguien sin nada más para reemplazarlas era esencialmente pelear con la otra parte. No era el estado de Ainz como gobernante, sino sus experiencias como asalariado lo que le dijeron esto. Ainz empezó a murmurar las palabras que había usado para hablar por sí mismo varias veces. Necesito estar tranquilo. Necesito enfriar mi cabeza. Necesito ser racional. Si se ve obligado a elegir entre razón y emoción, un superior debe seleccionar la razón. El tipo que actúa según sus emociones podría obtener grandes recompensas y canaliza todas sus energías en su trabajo, pero, en su mayor parte, nunca termina bien para ellos. Además, ya. La suerte está echada. Ainz no tenía pulmones, pero, aún así respiró hondo y luego exhaló. Los ciudadanos de los alrededores miraban perplejos a este guerrero que de repente estaba absorbiendo y expulsando el aire mientras caminaba, pero no parecía importarles. Su imponente y heroica construcción a menudo atraía la mirada de los transeúntes. Particularmente, era aún más común que otros lo miraran después de haber sido aclamado como un héroe. Por lo tanto, no prestaba atención a las miradas de los demás a menos que estuviera haciendo un espectáculo, montando a Anzuke, o surgiera alguna otra circunstancia especial. Después de repetir ese ciclo varias veces, solo le quedaba un poco de molestia. Fue entonces cuando notó a Narberal, que lo seguía por detrás. Perdóname, parece que he estado caminando demasiado rápido. Ainz era un hombre, y la forma en que daba grandes zancadas con armadura era completamente diferente de la forma en que la femenina Narberal se movía en su túnica. Después de considerar sus atributos físicos, probablemente no estaba teniendo demasiadas dificultades, pero, como hombre, tuvo que disculparse por caminar por delante mientras solo pensaba en sí mismo. En absoluto, ¿está bien? Ya veo. ¿Era esa su respuesta como sirvienta, o realmente no le importaba? Ainz no tenía idea, por lo que todo lo que pudo hacer fue reducir su paso mientras buscaba algo de qué hablar. Era incómodo con el aire espinoso que lo rodeaba en este momento, y se sacudió el cerebro por alguna forma de cambiar el estado de ánimo. Sin embargo, no podía pensar en un tema adecuado. Los hombres de negocios a menudo usaban asuntos triviales como el clima, etc., para iniciar una conversación. Discutir deportes tampoco era una mala idea, pero eso requería conocimiento previo sobre qué equipo apoyaba a la otra parte. Mientras Ainz reflexionaba sobre cómo iniciar la conversación, de repente dijo Tisich en su corazón: porque estoy caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de Narberal, mi propia subordinada. Esta es una rara oportunidad para mí de interpretar cómo un amo debe hablar con su sirviente.
Dicho esto, ¿de qué debería hablar un gobernante? O, tal vez un ser absoluto, con sus subordinados. Heinz recordó sus conversaciones con sus jefes en la vida diaria. ¿Serían apropiados? Heinz estaba confundido. Era la máxima autoridad dentro de la gran tumba de Nazarik, no el director de una empresa. Estrictamente hablando, estaba más cerca del presidente de una empresa. No, el presidente no tiene toda la razón. Dicho eso, ¿qué le diría el rey del reino a Gasef Stronov? Si tan solo pudiera usar eso como referencia. Dicho eso, no tenía sentido pensar en eso ahora. Seguir así en silencio hacía que el estado de ánimo fuera demasiado sombrío. Heinz decidió tirar precaución al viento y decir lo primero que se le ocurrió. Neib, ¿qué opinas de esta voz mía? Heinz golpeó sus cuerdas vocales con su dedo índice, o, para ser precisos, el lugar donde deberían haber estado sus cuerdas vocales. Usó una mano con guantes para presionar su garganta. No debería haber sentido nada a través del metal, pero había una sensación de blandura en su lugar. También había una humedad extrañamente fuera de lugar allí. Ruego que perdone mi franqueza, pero no me gusta esa voz. No es porque suene rara, sino porque creo que su voz habitual es bastante maravillosa, Momonsa, N. Entiendo que tiene razones que le impiden hacerlo, pero no puedo evitar desear que reanude el uso de su voz normal, Momonsan. Ya veo. Creo que esta voz tiene una calidad magnética y suena bastante bien. Neuronist la seleccionó entre las 50 personas, por lo que siento que tiene un cierto encanto que no se puede expresar con palabras. Heinz de repente recordó cómo sonaba su propia voz en una grabación y gimió en voz baja. Sin embargo, su estado de ánimo se estabilizó de inmediato. ¿De veras? Prefiero su voz normal, Momon-san. Gracias, Neib. Sin embargo, ahora que lo pienso, no esperaba que pudiera hacer uso de esto. No se sabía si Heinz hablaba desde el corazón o simplemente recitaba bromas. Mientras pensaba, asomó la garganta una vez más. Podía sentir la forma de vida atrapada allí, un insecto labio, moviéndose. Quizás sería cosquillante si fuera humano. ¿Simplemente no lo sabía o se agregó en una actualización posterior? No puedo decir con certeza que no saber sobre esto no me incomode. No solo necesito comprobar mi conocimiento de este mundo, sino también mi propio conocimiento de Yggdrasil. Qué problemático. La compañía del juego quería que los jugadores de Yggdrasil pudieran disfrutar de la sensación de explorar lo desconocido. Querían que sus jugadores jugaran y experimentaran con todo tipo de cosas, por lo que los desarrolladores produjeron una asombrosa cantidad de contenido del juego e incluyeron sistemas que podían ajustar esos datos. Así, lo desconocido se extendía ante los jugadores. No proporcionaron ninguna información sobre el mapa del mundo del juego y también fueron lo suficientemente desconsiderados como para no proporcionar noticias sobre las mazmorras del juego y cosas como la extracción de minerales, la preparación de alimentos o la cría de bestias mágicas. En un mundo como este, uno tenía que investigar y descubrir cosas por su cuenta. De hecho, incluso los elementos que uno puede y no puede usar, solo se podían saber a través de pruebas y errores repetidos por parte del jugador. Hubo foros de visitas y foros de noticias, pero esos foros solo albergaban una compilación de información públicamente conocida o rumores muy poco confiables. Yggdrasil era un juego de exploración de lo desconocido. Por lo tanto, cualquier información que se descubriera, sería muy valiosa. No había ningún mérito en publicar esa valiosa información para que cualquier desconocido la viera de forma gratuita. En última instancia, uno solo podía confiar en la información que su gremio había descubierto, o la información intercambiada de un gremio confiable. Todo lo demás eran noticias inútiles y sin valor. Incluso hubo un periodo de tiempo en que la gente dejó publicaciones sospechosas en los tableros de mensajes en la línea de «me voy de mi gremio», por lo que voy a revelar todos los secretos de mi gremio ahora. Bueno, parte de esa información había sido precisa. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Había una vez un gremio llamado Tres Ojos Ardientes. Era un gremio formado por el dueño de un sitio web que administraba un sitio de información de membresía de pago y a menudo practicaban el mal hábito de enviar espías a gremios de alto nivel para robar su información. Sin embargo, los desarrolladores no consideraron esto como un mal hábito. Acordaron tácitamente que este era un medio válido para obtener información. Sin embargo, eso no hizo nada para calmar a las partes a las que le robaron su información. Esos gremios de alto nivel estaban completamente furiosos, por lo que formaron una alianza y atacaron a Tres Ojos Ardientes. La alianza colocó a personas en los puntos de reaparición dentro de los templos de la ciudad que contienen la base de operaciones del gremio. Luego, empezó a hacerles pecar a los miembros del gremio. Luego, procedieron a hacer pecar repetidamente a los miembros del gremio justo después de reaparecer. Finalmente,
Tres ojos ardientes colapsó y los miembros del gremio se dispersaron a los vientos. Al final, publicaron toda su información de forma gratuita en la web. Ese había sido un recuerdo nostálgico. Bueno, no había espías en Ain Soal Gaon, pero si ese incidente no hubiera sucedido, tal vez podríamos haber tenido más miembros. Ese incidente había causado que Ain Soal Gaon dejara de reclutar. Con solo 41 miembros, eran los menos populares de los gremios de alto rango. Quizás hubiera habido sitios web altamente confiables en los últimos días de Yggdrasil. Sin embargo, Ain solo había navegado por esos sitios durante la edad de oro de Ain Soal Gaon, cuando habían estado en toda su gloria. En ese momento, había habido muy poca información útil en esos sitios. Mi conocimiento podría haberse estancado allí. De acuerdo, presté atención a las actualizaciones del desarrollador. Seguramente debe haber otros jugadores de Yggdrasil en este mundo además de mí. Necesito considerar el peligro de perder contra ellos en términos de conocimiento. Después de poner a 8 dedos bajo su estandarte, Ainz había aprendido mucho sobre la región que rodeaba a Nazarik. Eso incluía una gran cantidad de información sobre el reino y el imperio, que actualmente se estaba aprovechando. Sin embargo, había muy poca información sobre el Reino Santo, la teocracia y el estado del Consejo, por lo que tendría que recopilar cuidadosamente información sobre esos lugares en el futuro. Santo cielo, cuanto más lo pienso, más me preocupa. Ojalá tuviera un tema más alegre en el que pensar. Ainz se detuvo aquí y, luego, miró casualmente a su alrededor. Hablando de eso, el imperio es realmente muy animado. ¿De veras? Me parece lo mismo que Rantel. Después de escuchar las palabras de Narberal, Ainz miró a su alrededor una vez más. Las calles están llenas de vida y los ojos de la gente brillan. Hay un cierto ambiente en el aire, uno que pertenece a las personas que creen que sus vidas mejorarán. Como se esperaba de Momon-san, dijo Narberal desde una pequeña distancia detrás de él. Sin embargo, Ainz se sintió avergonzado por sus propias palabras y no le respondió. Esa fue simplemente una impresión que había tenido y no confiaba en la precisión de su evaluación. No me digas que fui infectado por el ambiente de actor de Pandora. No puedo creer que pueda decir algo tan pretencioso como eso sin avergonzarme. Pensé que era poeta o algo así. En la capital real, había necesitado actuar como un héroe hasta cierto punto, por lo que Ainz había desempeñado el papel de uno. Parecería que todavía no había salido completamente del papel. La cara debajo del casco cerrado se puso roja de leve vergüenza, aunque una cara esquelética no podía sonrojarse, y en ese momento, Ainz vio la posada que Flae le había contado ante sus ojos. Esta era la posada de más alto grado en la capital imperial, e incluso desde la distancia, uno podía decir que era más lujosa que la mejor posada de Rantel. Si se considerara que las posadas de la capital real tenían una historia larga y distinguida, entonces, esta posada de la capital imperial era un hotel de alta gama recién inaugurado y, la cuestión de qué posada era mejor, ¿se decidiría por preferencia personal? Está bien, no podemos estar seguros hasta que entremos a echar un vistazo, pero creo que estamos en el lugar correcto. Ainz sintió brevemente la placa de adamantita colgando de su pecho y luego se dirigió a la entrada de la posada. Al igual que en Errantel, la entrada estaba flanqueada por guardias musculosos con armadura de cuero. Los hombres lanzaron miradas sospechosas a Momon y Neib mientras atravesaban el arco. Luego, cuando vieron cierto artículo, sus ojos se abrieron de repente. ¿Es eso real? Debe serlo, dado su equipo. Podía oírlos susurrándose el uno al otro. Mientras Ainz caminaba ante los tensos y nerviosos guardias, cortésmente le preguntaron en tono rígido. Por favor, perdóname si le ofendo, aventurero Adamantita Sama, pero ¿puedo ver la prueba de su identidad? Ainz se quitó la placa y preguntó. ¿Esta posada no acepta clientes sin cita previa? Sí. Desafortunadamente, para mantener el tono apropiado, nuestro establecimiento no admite huéspedes que no hayan sido presentados previamente. Pero, por supuesto, sería una excepción, aventurero Adamantita Sama. Uno de los guardias se limpió las manos con la ropa, hizo una profunda reverencia y luego aceptó con cuidado la placa de identidad como si fuera algo frágil. Luego, le dio la vuelta y leyó las letras allí. Momon, el oscuro Sama, en efecto, lo he verificado y no hay duda. Gracias por ofrecernos la prueba de su rango de adamantita. Al igual que antes, el guardia le devolvió cuidadosamente la placa a Ainz. Las placas que denotaban el rango de un aventurero estaban hechas del material correspondiente a dicho rango y este pequeño pedazo de adamantita costaba una suma considerable. De acuerdo, la adamantita era un metal muy duro y no se rascaría ni rayaría simplemente dejándolo caer al suelo, pero, si lo extraviaban, tendrían que pagar una cantidad considerable. Por ejemplo, un loro grulla, un pájaro con forma de loro, podría robarlo de un lado mientras lo devolvían.
Esta no fue una fábula inventada para recordarles que tuvieran cuidado al manipular objetos valiosos. Este era un ejemplo real de lo que había sucedido en el pasado. Después de que Ainz lo retirara, los dos guardias parecían visiblemente aliviados, como si les hubieran quitado un peso de encima. Entonces, ¿puedo entrar? Por supuesto, Momon-sama. Permítame acompañarlo al conserje. Ya veo. Entonces, por supuesto, el reino no tenía la práctica de dar propina. ¿Era lo mismo en el imperio? Ainz pensó en cosas así mientras dejaba que el guardia los guiara. Después de entrar en la posada, pasaron por un lounge cuyo piso parecía estar hecho de grandes losas de piedra antes de dirigirse directamente al conserje. Tengo conmigo al aventurero de rango Adamantita Momon-sama y su compañera. El hombre de aspecto culto sentado en el mostrador, miró al guardia. El guardia se inclinó reverentemente ante Ainz antes de volver a su puesto. Le doy la bienvenida, Momon-sama. Acepte mi más sincero agradecimiento por elegir residir en nuestro humilde establecimiento durante su estadía en la capital imperial. El hombre del mostrador se inclinó profundamente ante Ainz. No, está bien. Me quedaré aquí por una noche, muy bien. Entonces, ¿puedo molestarlo para que firme nuestro registro de invitados? Ainz sonrió bajo su casco cerrado, luego, tomó la pluma y escribió. Su firma decía Momon en el idioma del reino. Había practicado escribirlo docenas de veces. Muchas gracias. ¿Puedo saber qué tipo de habitación le gustaría? Personalmente, a Ainz no le importaba una habitación barata. Sin embargo, como siempre, no pudo hacer eso. No puedo comer, así que, una habitación sin comidas estaría bien. Ainz recordó varios platos de este mundo. Había un jugo de frutas de color verde con una dulce fragancia. Había algo rosa que parecía huevos revueltos. También había trozos de carne en rodajas cubiertos con algún tipo de líquido azul. Todos despertaron su curiosidad, pero no pudo comerlos. Libido, apetito y la necesidad de dormir. Este cuerpo mío tiene muchos beneficios, pero también he perdido muchas cosas. Qué lástima. Dicho esto, si todavía tuviera mi cuerpo de carne, hay una gran posibilidad de que me hubiera perdido en mis deseos. Ainz se imaginó en la cama con Albedo y su rostro se torció ligeramente. Eso fue porque la imagen mental de un superior que cometía acoso sexual contra una empleada, o peor, había aparecido en su mente. De acuerdo, Albedo parece amarme, este es un sentimiento complicado. Si no hubiera hecho eso en ese entonces... Uy, disculpe, solo denos una habitación adecuada, por cierto, ya que no tenemos la moneda comercial común, podemos pagar con monedas del reino, por supuesto. La moneda del reino y la moneda del imperio siempre se han intercambiado una por una, ya veo. Entonces, tendremos que molestarlo. Muy bien, entonces, prepararemos una habitación adecuada para usted, Momon-sama. ¿Podría molestarle para que espere un momento en el lounge bar? Ainz miró hacia el bar en cuestión. Era muy espacioso y daba una sensación muy elegante y parecía que podía albergar a unas 50 personas. Las sillas parecían muy cómodas. Un bardo tocaba música tranquila en el fondo. La comida y las bebidas son gratuitas, así que, siéntase libre de relajarse en su tiempo libre. Uno recibía un mejor servicio si pagaba más. Eso era lo mismo en cualquier mundo donde uno fuera. Sin embargo, este servicio no complacía a Ainz en absoluto. Entendido. Entonces, vámonos, Neib. Ainz llevó a Neib al lounge bar y se sentó en una silla cercana. Había varios otros invitados en el lounge, todos los cuales parecían ser aventureros. Los aventureros de alto nivel recibirían pagos masivos solo por un solo trabajo y sus niveles de vida subirían a la par. Vivir en una posada como esta no era un problema para ellos. Eso probablemente era cierto para cualquier ciudad, ya fuera la capital real o el rantel. Ainz comprobó que la placa de adamantita alrededor de su cuello fuera visible para otros. También era una buena idea dejar que los otros invitados hablaran entre ellos y construyeran su reputación para él. Ainz sintió que otros lo miraban mientras examinaba el menú de bebidas frente a él. No puedo leer esto, hojeó las páginas al azar. Revisó el menú a pesar de no poder leerlo, para evitar sospechas. Ainz había traído las gafas de lectura que le había prestado a Sebas como precaución, pero no podía tomarse su tiempo para usarlas aquí. Sebas. Suare, recordó la cara de su subordinado y pronunció en voz baja el nombre de la mujer cuyo nombre le recordó. ¿Le ha pasado algo a esa mujer? Ah, no, no es nada importante. Estaba pensando en cómo se había adaptado a todo esto. Aunque le había confiado a Sebas el cuidado de Tsuare, Ainz le había prometido su protección y, como propietario de un negocio, estaba obligado a prestar atención al bienestar de sus empleados. Creo que estarán bien. Actualmente, la doncella principal está encerrada, así que, Sebas-sama le está enseñando a cómo ser una doncella adecuada.
Después de que ella aprenda la etiqueta apropiada, se le enseñará cómo cocinar y cómo realizar otras tareas. Una vez que hayamos determinado qué deberes le convienen, se le asignará oficialmente un puesto. Ya veo. Muy bien, debería estar bien entregarle el asunto a Sebas. Además, creo que es hora de que liberemos a esas dos del confinamiento. La ira de Albedo ya debería haberse calmado. Narveral no respondió. Todo lo que hizo fue asentir con la cabeza. Sintiendo una pausa en su conversación, el camarero se les acercó. ¿Han decidido lo que desean pedir? Me gustaría un macchiato helado. ¿Ni? Lo mismo para mí, elige lo que quieres beber. Está bien, no, quiero lo mismo. Ah, más leche en la mía, por favor. Muy bien. El camarero se inclinó profundamente y luego se retiró en silencio. Macchiato era una bebida que Ainz había visto comúnmente en las posadas de Rantel y parecía un café con leche. El olor también recordaba un café con leche, pero Ainz también había visto café con leche y café por separado. Por cierto, Ainz no tenía idea de a qué sabía. Sobraba decir que no podía beberlo. Lo había intentado, por supuesto, pero todo se había filtrado por la parte inferior de la barbilla y no había podido saborear nada. Sin embargo, terminó pidiéndolo de todos modos, porque parecía algo que solo los establecimientos de clase alta venderían. Sintió que se adaptaba a lugares como estos. Cuando Ainz se limpió su sudor inexistente, le hizo una pregunta a Narveral de manera práctica. «Neib, ¿a qué sabe el macchiato?» Le había preguntado porque sabía que ella lo había bebido antes. Narveral hizo una pausa para pensar. Este era probablemente el tipo de mirada que uno tendría en sus caras si estuvieran pensando en cómo explicarle el sabor del café a otra persona. ¿Cómo diría esto? Es muy parecido a un café saquerato. Sin embargo, sabe a leche condensada, así que no me gusta del todo. Ya veo. Eso suena delicioso. ¿Saquerato? Nunca he oído hablar de una bebida así antes. También podría ser una bebida única en este mundo. Siento que es simplemente pasable. Ainz respondió casualmente y luego llegaron las bebidas. No te preocupes por mí, solo ayúdate a ti misma. Sería extraño si los dos no tocáramos nuestras bebidas. Se había acostumbrado a no quitarse el casco en el reino, por lo que Ainz se había olvidado por completo de quitárselo cuando llegaron las bebidas. La forma en que lo dijo de una manera tan natural se sintió muy poco natural. Muchas gracias. Bebe, entonces, y escúchame mientras lo haces. Planeo pasar 2 días viendo las vistas de la capital imperial. Escuché que los mercados centrales tienen una gran variedad de acciones y solo navegar por ellos es bastante interesante. Luego, están los mercados del norte, que parecen contener la mayoría de las tiendas que almacenan ítems mágicos. Los aventureros van allí regularmente. Esa información había sido proporcionada por 8 dedos, que ahora estaban bajo el pulgar de Ainz. También habían brindado muchas noticias sobre el inframundo, pero Ainz no tenía intención de involucrarse en tales asuntos, por lo que solo había leído esa información. Pasaremos al gremio de aventureros al tercer día. Me gustaría reunirme y conocer a los aventureros de rango adamantita del imperio, pero, si eso no es posible, simplemente tomaremos una tarea rápida para difundir nuestra fama. Si todo sale según lo planeado, podremos irnos dentro de 7 días. ¿Tienes alguna sugerencia? Narveral, que no había tocado su bebida, pero solo escuchaba en silencio, simplemente sacudió la cabeza. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.